Hola, hola, ¿cómo están, Newstas? Un gusto estar conectadas con ustedes nuevamente. Buenos días, como siempre, por Latinoamérica, que ya es temprano, allá, 8 de la mañana en Lima. Buenas noches por Perth. Y Priscila, ¿en dónde estás tú y qué hora es? Estoy en Londres y son las 2 de la tarde. Imagínate. Qué interesante poder conectarnos desde tantas partes del mundo. Creo que es algo que aprecio mucho de la tecnología y de esta coyuntura que nos ha invitado de pronto a pensarnos de manera diferente, de manera más global. Muchas gracias, Priscila, por conectarte. Voy a hacer una pequeña introducción a Priscila Gómez y tú, Priscila, después me vas a completar un poco más con tu historia. Pero tenemos una invitada de lujo hoy. Priscila, bueno, es una gran amiga, una colega. Ella tiene un bachelor en biología molecular en Montreal. Hizo un MBA en McGill University, también en Montreal. Tiene un Executive Program en Singularity University y un Leadership Program en University of Oxford. 10 años trabajando en Río Tinto, Priscila, en diferentes roles y lo más importante, en diferentes geografías. Estaba en Canadá, después en Australia y ahora en Reino Unido. Cuéntanos un poco desde tu cosecha, ¿cómo ves tú tu carrera? ¿Cómo ha sido este journey de crecer en diferentes países, de desarrollarte en diferentes roles? Mi carrera siempre ha sido un punto de preguntas para muchas personas, porque no ha sido una carrera muy lineal, ¿no? O sea, como has dicho al comienzo, soy una bióloga, he hecho biología molecular específicamente, estudié genética, porque siempre me apasioné por preguntar cosas y por personas y cómo el mundo funciona, pero ahorita estoy trabajando en recursos humanos, entonces la gente me mira y me dice, ¿en qué momento ese cambio pasó, no? Y de cómo fuiste de biología, ¿no? Algo súper científico a trabajar con personas y dentro de recursos humanos. Entonces mi carrera ha sido un poco distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a escuchar principalmente nuestros papás, ¿no? Que estuvieron en una generación donde que si estudias arquitectura, sigues con arquitectura y serás arquitecto hasta morir, ¿no? Y he sido un poco distinta. Y en fin, el lazo que siempre, o la línea que me junta entre la ciencia y trabajar ahorita en recursos humanos ha sido personas. Yo siempre, desde chiquita, a pesar de gustarme siempre la ciencia, siempre fui apasionada por estar con personas y trabajar con comunidades y el trabajo social. Y cuando elegí la biología molecular, la elegí porque quería ser doctora. Entonces, para quien sabe, en América del Norte cuando terminas el colegio, no vas directamente a estudiar medicina, tienes que hacer un estudio científico antes y después vas a estudiar medicina. Entonces, por eso estudié biología molecular. Pero al fin de mi carrera me di cuenta que cantar a mis bacterias y estar súper contenta y poner música a un laboratorio muy quieto no encajaba mucho con mi personalidad, ¿no? Mis papás me decían, Tris, ¿no? Estás 100% cierta que ese es tu camino, como que tu personalidad es más bubbly, te gusta, ¿no? Estar más con personas. Y tuvieron la razón, al final me di cuenta que el lado de ciencia y laboratorio no era mi camino, pero igual quería trabajar con personas y dentro del mundo de negocios, recursos humanos era el bueno, como que el in-between, ¿no? Entre el mundo ciencia y el mundo del negocio y me ha fascinado, ¿no? En los últimos 10 años con Río Tinto he tenido la oportunidad de entrar con un perfil muy distinto y ese lado distinto fue lo que me destacó, ¿no? Al comienzo de mi carrera siempre tomaba las cosas que a la gente de recursos humanos no le gustaba tanto, como que, por ejemplo, el lado del Excel, ¿no? En esa época a nadie le gustaba el Excel. A mí me fascinaba porque lo hacía mucho en laboratorio, me fascinaba analizar las cosas. Ay, Pris, ahorita, a pesar de analizar, ve a hacer las finanzas. Ok, hago las finanzas, pum, voy a hacer las finanzas. Entonces, con eso fui agregando dentro de un perfil, en inglés se dice black sheep, ¿no? La traducción sería que la oveja negra, ¿no? Eh, Fui la oveja negra todo el tiempo, pero dentro de ese espacio muy distinto conseguí acumular un poco de un perfil que gracias a Dios Río Tinto ha apreciado y me han dado la plataforma de hacer proyectos internacionales y por ende la oportunidad que he tenido de trabajar y vivir en diferentes países. Y ahora
Después de 10 años estoy en Sydney. It's a long snapshot, pero ahorita estoy en Londres ejecutando estrategia para mi jefe, que es el Chief People Officer de Rio Tinto. En fin, voy a parar y que hable demasiado. No, está perfecto. Es un super overview de una carrera que, como bien dices tú, ha tomado diferentes caminos, pero rescato mucho, Priscila, el conocerte mucho y el decir, oye, de repente estoy acá, intento, pruebo, ¿no? Y veo que mi personalidad, mis intereses, que además van cambiando en el tiempo, me van llevando a otra cosa. Pero eso suena súper bien como visión, pero en la ejecución, digamos, y acá te invito a pensar un poco en el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo, justo estaba revisando algunas métricas. UEFA acaba de sacar un reporte que para el 2025, personas y máquinas vamos a realizar el mismo tiempo y los mismos, digamos, el mismo proporción o volumen de tareas, que hoy obviamente es desproporcional, es un poquito más personas y menos tecnología. Pero la automatización está trayendo ese 50-50, ¿no? Donde de pronto nuestros colegas van a hacer softwares, robots, etcétera, ¿no? Y esos robots tienen otra dinámica, tienen otra forma de trabajar y ese human and machine interaction va de pronto también traer desafíos para nosotras. Aquí la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo tú te sientes ya en lo personal y de cara además a una industria que tiene dos desafíos? Es predominantemente masculina aún y por otro lado es altamente automatizable, ¿no? Muchos procesos hoy de operación minera se están automatizando. ¿Cómo ves tu futuro y qué retos o oportunidades tú identificas? Antes de hablar del futuro, siempre me gusta reflexionar un poco en el pasado, ¿ya? Porque a veces cuando miramos al futuro y empezamos de la tecnología y los robots que van a venir o no van a venir, siempre es un punto de ansiedad. Cuando hablo con personas sobre el futuro de ese punto de perspectiva, la gente está ansiosa, ¿no? Voy a tener chamba mañana, o sea, lo que yo hago hoy, de repente no existe mañana, ¿qué va a pasar conmigo, no? Y antes de entrar a ese lado, si miramos al pasado, en los últimos 100 años, dentro de la era de la industrialización, el mundo ha cambiado demasiado, ¿no? Y dentro de mi perspectiva ha sido muy positivo. Por ejemplo, el comienzo de 1900, el promedio de vida era 47 años. Hoy en día somos 72 y dicen que para 2050 podremos llegar hasta los 80. 80% de la población a 100 años atrás no podía ni leer ni escribir. Hoy en día es 14, ¿no? Y desde creo que 1990, 1.9 billón de personas vivían en pobreza, ¿no? Que en esa época era casi 30% del mundo vivía en la pobreza, mientras hoy en día son 500 millones. Entonces, lo que a veces nos olvidamos es que los avances que hacemos como humanidad ha sido muy fructífero para todos, ¿no? Y como estamos viviendo del día a día, a veces nos cuesta ver la perspectiva global de lo tanto que hemos crecido y evoluido en los últimos 100 años. Entonces, si cojo ese view, ¿no? De 100 años y lo proyectas al futuro, el futuro me deja muy optimista, porque los cambios que estamos viviendo hoy en día, yo creo que solo va a romper cosas que capaz no lo podemos ver ahorita porque estamos en el medio del cambio, pero van a romper cosas como, por ejemplo, la inclusividad, que para mí está en el corazón, ¿no? Cómo ser más inclusivo en el trabajo. Yo creo que la tecnología va a ser un buen acelerante para romper las barreras que hemos tratado de romper en los últimos 20, 30 años. Entonces, me preguntaste sobre la industria masculina. Sí, la industria minera, estamos que en la compañía ahorita son 80%, ¿no? De Rio Tinto son hombres. Y uno mira los números y dice, pucha, que hace difícil, ¿no? Sí, es difícil. Yo creo que lo difícil es poder dar la oportunidad de tener un ambiente de trabajo más balanceado, ¿no? Tanto como género, pero también como nacionalidad y representación sobre todo de pensamientos, porque los trabajos más difíciles, pero los también más impactosos que yo he hecho han sido dentro de equipos que han tenido
un perfil con de una nacionalidad distinta o una mezcla de ingenieros con la artista, o sea, un perfil de background distinto. Y creo que hay algo dentro de, regresando al futuro, que cuando vayamos más al futuro, yo espero, ¿no? Que podemos abrir un espacio más seguro para que todos nos podamos sentir que pertenecemos a una organización y que quién soy yo y quién yo represento es valorado por la compañía, ¿no? Entonces, en fin, no ha sido fácil trabajar en una compañía muy masculina, pero también me ha dado oportunidad de crecer y de reflexionar y de entender dónde están las barreras en esa perspectiva para género, para que las mujeres después de mí puedan continuar creciendo y espero que dentro de los esfuerzos que hacemos como un colectivo abrir más puertas, ¿no? Para ellas y para que se sienten más parte de una industria que ha sido categóricamente e históricamente muy, muy masculina, ¿no? Te he respondido todo, yo sé que he hablado un montón, pero... Era una pregunta bastante amplia, y he notado un montón de cosas porque me ha gustado mucho cómo has dado ese tinte positivo al futuro del trabajo. Nosotros siempre decimos que es desafiante, pero emocionante. Y hay muchas oportunidades que son más grandes que los retos, sin duda. Creo que es más cómo lo enfrentamos y cómo nos preparamos para eso, a nivel de mindset, de cómo pensamos, a nivel de los skills o competencias que estamos construyendo en esta transición. Y una cosa que me impresiona mucho es tu capacidad de transitar. Y ahí quiero ir un poquito más como profundo, ¿no? Hay competencias que son transferibles y muchas veces no son tan evidentes. Si uno estudió Derecho y se dedicó 10 años a hacer Derecho de repente corporativo y de pronto dices, oye, el futuro no está abriendo tantas oportunidades de crecimiento para personas en mi rama. ¿Cómo moverme y transitar? Entonces, dos elementos que se me vienen ahora y que quisiera tener tu perspectiva. Uno tiene que ver con conocer mucho cuáles son tus competencias actuales y cómo hacen match con el futuro, pero también en esa línea entra la importancia de construir networks diversos. Y en el futuro del trabajo, probablemente la competencia más importante es la de aprendizaje continuo, ¿no? Cómo puedes continuamente reinventarte, aprender todo el tiempo, aprender y desaprender todo el tiempo. Entonces, en ese proceso, ¿cuáles serían tus ideas de cómo podemos empezar a enfocarnos en tener networks diversos que nos ayuden a movernos y tener esta posibilidad de aprender y desaprender todo el tiempo? A ver, voy a compartir lo que yo he hecho y espero que eso pueda resonar a algunos que nos esté escuchando. Yo siempre he hecho como que un plan de carrera, pero un plan así súper alto nivel, ¿no? Como que eventualmente me gustaría ser un líder global. Así de no específicamente recursos humanos, siempre he querido ser una líder global. Y he tenido el plan solo por una razón: mantener siempre una perspectiva si voy avanzando o no, y si no estoy avanzando, como que sentar y preguntar, ok, ¿por qué? Tengo que hacer algo distinto, adaptarme y continuar. Entonces lo he tenido como una base para preguntar, pero no una base para criticar, porque a veces la gente, he visto muchos que ponen, a los 30 tengo que tener la casa, tengo que tener los hijos, tengo que trabajar a tal nivel, y si no lo logran, pucha, es toda una tristeza, ¿no? Porque al final, o sea, no te sientes que has cumplido algo con tu vida. Y la verdad es que la vida, o sea, la persona que la puede proyectar y planear y ejecutar a la perfección, pucha, o sea, que vayan a jugar con la lotería porque realmente saben todo al completo, ¿no? Y la vida no es así, sabemos que la vida no siempre nos sale de la forma que planeamos, y tener esa flexibilidad interna de poder como que planificar, pero al mismo tiempo adaptarnos, que la vida viene a su momento, nos ayuda como que a crecer. Entonces siempre he comenzado con un plan. Y ahí la otra cosa que yo he tenido es un mentor que me dijo algo justo al comienzo de mi carrera que ha sido súper importante. Entonces eso va a tu pregunta de los skill sets. Cuando planeaba mis próximos pasos, mi mentor siempre me decía, ok, Pris, antes que vayas a tus próximos pasos, quiero que escribas todo lo que haces en un día, ¿no? Ahí yo, bueno, ok, voy a escribir todo lo que hago en un día. Ok, dentro de esa lista de lo que haces al día, ¿qué es lo que te hace feliz? Uy,
vamos a ver. Entonces, escribía las cosas y me hacía feliz. Y dentro de ese proceso me di cuenta de lo que él está tratando de hacer. Él me decía, Pris, para tus próximos pasos, asegúrate de lo que vas a hacer va a alimentar tu alma, porque muchas de las cosas que haces hoy en día siempre será transferible. Por ejemplo, lo que te dije, lo del el lado analítico, el lado científico mío, ¿no? Eso, todo el mundo en recursos humanos le gustó el hecho que conocía Excel y que podía hacer proyecciones, entonces siempre hay, o sea, la vida es una continuación de aprendizajes, ¿no? Entonces es importante que uno sepa lo que te hace feliz, que es una pregunta muy, muy difícil de responder, y cuando tenga un poco esa claridad, evoluirla en la base de lo que quieres ir después. Y yo creo que ahí está, para mí, la base de mi resiliencia y adaptabilidad, perdón por mi portuñol. Me ha ayudado mucho. Esa base de escribir lo que haces, escribir dónde quieres ir y en la base de lo que te hace feliz, hacer esas proyecciones. Eso me ayudó un montón. Y ahí, en ese gap, ¿no? Entonces siempre como que, ay, quiero estar en tal lugar o quiero ir a tal equipo. ¿Qué es lo que me falta? Y siempre hay algo. Sí, no es que te falta, siempre hay algo que tienes nuevo para aprender. Así lo veo yo. Entonces, nunca esperaba que la compañía me diera la plataforma. Porque a veces están en unos periodos que están reduciendo costos y no hay la plata para invertir en ti. Entonces yo me metí online, me metí en Google, me metí en YouTube. La mayoría de las cosas que yo sé en Excel ahorita es porque alguien en YouTube me ha enseñado y yo lo hacía yo solita, lo trataba y a veces me funcionaba, a veces no me funcionaba y solita iba medio que creando mi base de skill sets en alineamiento con esa visión que tenía en términos de próximos pasos, ¿no? Entonces, sí, lo que dijiste es exactamente eso, ¿no? Como que cómo alimentar tu lado eterno curioso, ¿no? Y yo siempre lo veo también como que tu lado niño, ¿no? Porque cuando miras a un niño siempre está curioso, ¿no? ¿Pero por qué? Y te preguntan por qué por todo y están como que tratando de descubrir el mundo, o sea, ¿cómo reabrir ese lado de tu corazón que a veces como adultos nos vamos olvidando? Yo creo que ese lado niño nos ayuda mucho a ser siempre curiosos del mundo, a los cambios, y como dentro de esos cambios podemos posicionar nuestras carreras, nuestros skill sets, para crecer en conjunto a la mudanza de la tecnología. Creo que eso es todo. Me preguntaste un poco de network también, ¿no? Para abrir el network. Y más diversidad, y cojo un poco lo que has dicho ahora, me parece muy interesante porque dijiste al comienzo The Black Sheep, ¿no? La oveja negra. Hay un buen libro que se llama Rebel Talent, que me gusta que la portada es un pink sheep, es una oveja rosada. Dos de los como componentes de un mindset de una persona rebelde, que ella lo define más, la autora lo define como una persona innovadora, tiene esos dos componentes, curiosidad y pasión. Y en esa convergencia es donde uno puede encontrar dónde se puede mover, cuánto puede generar valor en una organización, cómo puede adaptarse. Así que me ha encantado mucho. Y jalo esta idea de pensar como un niño, ¿no? Hay en la teoría de los mindsets, hay ese beginning mindset, ¿no? La persona que piensa como si todo estuviese empezando. Qué importante es a veces dar un paso atrás en los tasks, las tareas diarias, ¿no? Lo que estamos haciendo en el día a día, y decir, bueno, ¿cómo quiero también empezar a hacer o abordar mis retos desde una perspectiva con ojos nuevos, con mirada de balcón? Entonces, has traído a la mesa muchísimos temas, pero quiero sí enfocarme un poco en la diversidad de networks y a mi tercera pregunta, que tiene que ver con carreras globales. Algo que nuestras newstas, Priscila, siempre nos preguntan es, claro, yo quisiera tener una carrera de liderazgo que proyecte al mundo, que no solamente se quede en un lugar de origen, la mayoría de nosotros somos latinoamericanas. Priscila, tú eres brasilera. Sí, El español no es tu first language. No. Pero te has movido, como hemos visto, por muchas partes del mundo. ¿Qué tanto juega a favor el saber construir relaciones de mutuo beneficio, de mutuo valor, con personas que están más allá de, digamos, tu entorno más cercano? Siempre insistimos en eso, ¿no? Personas que de pronto no tienen tu carrera, no tienen tu geografía, quizás no hablan el mismo lenguaje que tú. ¿Qué tan importante es construir esos networks?
Súper, al final es la base de la inclusión, ¿no? De poder conectarte con ese otro ser humano más allá de las categorías que llevas, ¿no? Entonces, si estás hablando con una persona que de repente no es un ingeniero o que no porta de repente las mismas categorías que tú eres, o una persona que sea brasilero, ¿no? Encontrar esos puntos donde puedes crear conexiones, meaningful connections, ¿cómo se dice? Conexiones profundas, ¿no? Como que, no sé, una cosa, un ejemplo. Yo cuando comienzo a trabajar un proyecto nuevo internacional, para mí se me hace importante abrir una conversa con, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué has hecho? ¿Has tomado tu café? Replicar un poco lo que vivimos en la oficina y ahora principalmente con el mundo más virtual, de una forma más humana, ¿no? Porque a veces como que saltamos de una para, a ver, la lista de cosas que tenemos que hacer y cuál es la actualización y nos olvidamos de conectar al ser humano, ¿no? Y al final tenemos muchas más cosas en común de lo que más diversos. Entonces yo creo que en esa jornada de buscar network, lo más fácil es, sí, voy a buscar una brasilera, voy a buscar la bióloga, voy a buscar la persona trabajando en recursos humanos, que son mis ejemplos, ¿no? Que ese es mi lado safe y ese es mi lado que es muy fácil para Priscila conectar. Pero si quieres expandir, busca y ve. La gente, en general, las personas están siempre felices de conectar y conocer a uno al otro y baséate en la base de la conexión humana como primer paso, porque yo creo que es ahí donde la confianza nace, ¿no? Donde tú puedes mirar al ojo al otro ser humano y decir, ay, comparto ese, no sé, nos fascina el café o no sé, viajamos a tal lugar algún día y compartir esas historias, esos momentos, yo creo que son bases de el principio de donde un buen network puede comenzar. Así ha sido para mí como que el cómo más o menos he construido mi network, ¿no? A pesar del lado más trabajo, ¿no? El checklist de cosas que tenemos que hacer. ¿Te Claro, he y salir. respondido? Sí, y me encanta porque es salir a esa conexión humana. Priscila, es muy importante. A veces uno cree que hacer networking es una transacción y yo hago networking para conseguir un trabajo, hago networking para abrir un negocio. El networking tiene que salir de esos términos y entrar mucho más a la lógica de que tú aprendes mucho en el proceso de conectar, en el proceso de compartir, de escuchar, de empatizar con otras personas. Y yo en particular hago el esfuerzo intencional de hacerlo con personas que piensen muy diferente a mí. Y yo creo que ahora las redes sociales nos retan mucho eso, porque se ha generado esta idea de los community o grupos cerrados, ¿no? Donde like-minded, ¿no? O sea, personas que piensan parecido se juntan. Yo creo que eso tiene un valor, pero tiene también una limitación. Y salir de ese espectro y decir, yo en realidad quiero estar con personas que reten mi pensamiento, trayéndome perspectivas y experiencias de vida diferentes, y es ahí donde la inclusión entra, no solamente ser un tema ético, sino genera valor real, genera productividad, innovación, crecimiento, aprendizaje, ¿no? Es como más un business case de la inclusión, y obviamente hay un site súper ético que tenemos que incluir a más personas. Recuerdo que en el LinkedIn Connect del 2000, ya perdí la noción del tiempo, 19, antes de la pandemia, estuve en Dallas y, claro, se habló mucho de la importancia de cerrar el network gap, de ver que de pronto, no sé, Priscila, tú y yo hemos tenido el privilegio de tener educación, por ejemplo, de tener una maestría, no todo el mundo lo tiene. Y cuando tú te enfrentas al mercado laboral sin algunas herramientas, al final no solamente son estudios y skills y competencias, son también networks, lo que tú traes contigo, ¿no? Y cómo ayudamos a otras personas a conectarse entre otros. Entonces creo que también hay una oportunidad de impacto social muy valiosa que sé que conecta contigo, Priscila, que también has estado muy, muy enfocada en tu carrera en crecer ese lado de impacto social. Así que no sé si tienes alguna reflexión final y estamos llegando a los últimos minutos, pero me gustaría robarte, Priscila, un consejo para mujeres latinas alrededor del mundo que están pensando tener sus carreras, digamos, con esta proyección global, con estos networks que hemos conversado,
que tengan además la capacidad de aprender y de transitar y romper un poco barreras geográficas y también de carreras o de enfoques de carreras. ¿Qué cosas nos dirías? La primera sería coraje. Yo creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero con el mundo que cambia tan rápido, nos toca tener coraje de salir de la burbuja, ¿no? Y de seguir lo que nos hace feliz y de la carrera que soñamos, ¿no? A veces como que principalmente mujeres tenemos la tendencia, y yo también soy así, ¿no? ¿Cuál es la lista de cosas los requerimientos que es necesario para esa posición, ¿no? Y si no estoy 100%, nunca voy a aplicar y nunca voy a correr atrás. Y ha sido un trabajo que yo he hecho bastante en mi vida, ¿no? Tener coraje, corre. O sea, no todo el mundo va a hacer la respuesta a todo y ni tú tampoco. Entonces, si tienes la pasión por una posición, ve, aprenda, pero tenga el coraje de correr atrás de tus sueños porque tú también lo puedes. Sé abierta al futuro con optimismo, ¿no? Como hemos hablado al final del día, sé que es un poco asustador el tema de la tecnología, pero yo creo que el mundo va a ser mucho más unido e incluso a la base de la tecnología y no tener miedo, ¿no? Que va un poco ligado con el coraje, no tener miedo de lo que el futuro nos trae y nada, alimenta el lado niño tuyo, no seas curiosa, ve a aprender, hay muchas cosas nuevas que la vida nos va a dar y jala tu network al camino porque el network te va a ayudar a crecer y subir en la vida también. Fabuloso, Priscila, son súper buenos learnings, un mensaje muy, muy inspirador. El coraje, sin duda, es, acá citamos a otra autora, Brené Brown, que habla mucho del coraje y cómo construyes coraje desde la vulnerabilidad. Entonces, realmente hay muchos recursos para nosotras. Yo creo que el futuro también tiene más oportunidades para mujeres que lo tuvo antes. Si miramos como el ejercicio que nos hiciste, mirar el pasado, a dónde hemos llegado y a dónde podemos llegar, creo que hay muchas razones para sentirnos optimistas de lo que se viene. Y te agradezco mucho, como siempre, tu generosidad de compartir, Priscila, con mujeres, con talento en general. Tu pasión por las personas se nota, así que te agradezco mucho que nos hayas dado tu tiempo y tu aprendizaje hoy. Un placer y espero que haya agregado valor o un punto de crecimiento a otras personas. Gracias por invitarme. Seguro que sí, Priscila. Muchas gracias y nada, disfruta tu día en Londres. Vale, chao. Chao, chao.